Hola a todos. Desarrollaremos ahora un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de cálculo en rotura, conocido también como método en estado límite último. Específicamente en el dimensionamiento de columnas de hormigón armado trabajando a flexocompresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Este ejercicio es bastante conceptual. Fundamentalmente está realizado para explicar el uso del ábaco de interacción que se utiliza en el dimensionamiento de elementos trabajando a flexocompresión. Para ello, se pone como ejemplo una columna de 30 por 60 centímetros de sección, una altura de 4,5 metros. En esta columna, como trabaja flexocompresión, está actuando concomitantemente, simultáneamente, una carga axial y un momento flector. Repito, este ejercicio está pensado fundamentalmente para entender el uso de los ábacos de interacción en hormigón armado cuando las piezas trabajan a flexocompresión. Demos respuesta a la primera pregunta. Calcular la enferradura que requiere la columna, considerando que para un momento flector máximo MU igual a 24 toneladas fuerza por metro, la columna presenta falla balanceada. Para utilizar el ábaco, lo primero que debemos hacer es normalizar los esfuerzos. Recordemos, para calcular el momento normalizado se aplica esta fórmula. El momento último, es decir, los momentos mayorados, dividido por la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica, resistencia a la compresión, por B por H cuadrado, que son las dimensiones de la sección. Por otra parte, el P normalizado será la carga axial mayorada, dividido por la resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica, por B por H. En primer lugar, de acuerdo al enunciado, se nos indica que la resistencia del hormigón en probeta cúbica es igual a 300 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Para calcular la resistencia a la compresión en probeta cilíndrica, debemos multiplicar por 0,85. Por lo tanto, la resistencia cilíndrica a la compresión será en este caso igual a 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos ahora las dimensiones de la pieza. Fíjense bien aquí un detalle. De acuerdo al enunciado, la sección de la columna trabaja según su eje débil, es decir, esta es la altura, h igual 30, y este es el ancho, 60 centímetros. Eso es muy importante. Es decir, hay que tener muy claro la orientación en que está dispuesta la sección. En este caso, repito, de acuerdo al enunciado, la sección trabaja a flexión según su eje débil. Por eso que en este caso B es 60 y H es 30 centímetros. Por otra parte, tenemos que el límite elástico del acero se nos indica que es un acero A440 en el enunciado. Por lo tanto, el límite elástico en este caso es 2.800 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Normalicemos el momento. El momento es igual a 24 toneladas fuerza por metro. Al normalizarlo nos queda, fíjense bien, al cambiar las unidades, 2.400.000 kilogramos fuerza por centímetro es el momento último. Dividido por la resistencia al hormigón, 255, por el ancho de la sección, que es 60, por la altura, que es 30, en este caso elevado al cuadrado. Eso nos da que el momento normalizado es igual a 0,174. Veamos entonces la aplicación del ábaco, considerando en este caso que el momento normalizado es 0,174. Fíjense bien, acá tenemos el ábaco de interacción
que se utiliza en el dimensionamiento de elementos de hormigón armado trabajando a flexocompresión. Este ábaco fue extraído del libro de diseño estructural del profesor Rafael Riedel, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fíjense bien, este ábaco corresponde a, cuando tenemos acero A440, hormigón H30, y cuando la altura útil de la sección es del orden de un 90% de la altura total de la sección. Fíjense bien, en el eje de las abscisas está el momento normalizado y en el eje de las ordenadas la fuerza axial normalizada. La idea es graficar aquí los diferentes puntos o combinaciones axial-momento y obtener la cuantía mecánica. Fíjense bien, cada una de estas curvas representa una cuantía mecánica distinta, partiendo desde 0 hasta una cuantía máxima, en este caso que nos señala el gráfico, igual a 1. Estas cuantías son, ojo, cuantías mecánicas, no cuantías geométricas. Veamos entonces la resolución de la pregunta A. De acuerdo al enunciado, para este momento normalizado, que es igual a 0,174, que se ubica aproximadamente por aquí, la pieza presenta falla balanceada. Fíjense bien, la falla balanceada corresponde a esta línea, es decir, corresponde a la cresta, al punto más alto de cada una de las curvas. Es decir, si yo trazo una recta uniendo todos estos puntos, obtengo la línea correspondiente a la falla balanceada. Intersectando entonces la recta correspondiente al momento normalizado igual a 0,174 con la línea correspondiente a la falla balanceada, puedo obtener este punto. Y así, finalmente, obtener del gráfico la cuantía mecánica que yo necesito para resistir adecuadamente los esfuerzos que actúan en la columna. En este caso, la cuantía mecánica será igual a 0,5. Correspondiente, repito, a un momento normalizado igual a 0,174 y fíjense bien, un P normalizado igual a 0,3. Teniendo la cuantía mecánica, puedo calcular ahora la sección de acero que requiere la columna. La fórmula que aplica es la siguiente. La cuantía mecánica es igual a 2 veces A sub S por el límite elástico del acero, dividido por V por H, que son las dimensiones de la sección, por 0,85, que tiene en cuenta el fenómeno de cansancio del hormigón, por F sub C', que es la resistencia cilíndrica del hormigón a la compresión. Fíjense bien, reemplazando tenemos F sub I 2008, B y H 6030 y F sub C' es 255. Todo eso debe ser igual a 0,5, que es la cuantía mecánica determinada a partir del gráfico. Despejando a su S, tenemos que su valor es 34,83 centímetros cuadrados. Es decir, la columna, para resistir tanto el axial como el momento flector que está actuando simultáneamente en ella, se requieren 34,83 centímetros cuadrados de acero, fíjense bien, tanto en la parte superior de la sección como también en la parte inferior, porque, fíjense bien, A sub S no es la enferradura total que se coloca en la sección, sino que corresponde solamente a la enferradura que se coloca en uno de los extremos o bien en el otro. Por lo tanto, si uno hace un cálculo aproximado, esto es 35, la columna va a requerir en total algo así como 70 centímetros cuadrados de acero. Armemos ahora la columna, es decir, seleccionemos las barras. Para ello, utilizamos una tabla donde aparezcan los diámetros comerciales con su respectiva sección nominal. Fíjense bien, una cosa importante que hay que recordar. De acuerdo al enunciado, deben ser 4 barras de igual diámetro. Es decir, nos están restringiendo a que debemos usar 4 barras del mismo diámetro. Atención con eso. Por lo tanto,
debemos completar 34,83 centímetros cuadrados. Si miramos la tabla, el phi de 36 tiene 10,179 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si colocamos 4 barras, es igual a 40,72 centímetros cuadrados de acero, los que estaríamos colocando, que es superior a los 34,83 centímetros cuadrados que se requieren. Pero fíjense bien, si hubiésemos elegido 4 phi de 32, no hubiésemos llegado al valor requerido. Por tanto, aquí existe una única solución, que es colocar 4 phi de 36, que suman 40,72 centímetros cuadrados de sección de acero. Veamos finalmente la sección. Acá estaría. Recordemos que esta enferradura se dispone tanto a la izquierda como a la derecha de la sección, ya lo habíamos visto. Por lo tanto, la solución final, un corte transversal que muestra finalmente el armado, es este, ¿no? Tenemos 4 phi de 36 en la cara izquierda y 4 phi de 36 en la cara derecha. Esta es la solución, esta sería la respuesta a la pregunta A. Es decir, si actúa un momento flector igual a 24 toneladas fuerza por metro, momento flector mayorado, que conduce a una falla balanceada, es decir, en ese caso el P normalizado es igual a 0,3, la columna requiere, para resistir ambos esfuerzos, requiere 4 phi de 36 en cada una de sus caras. Veamos ahora la pregunta B. Determinar la máxima carga axial P sub U que admite la columna para el caso en que el momento flector es 0. Fíjense bien, veamos el ábaco, el mismo ábaco con el que estamos trabajando, el ábaco H2.8. Fíjense bien, para el momento flector igual 0, lógicamente el normalizado también es 0, y considerando que la cuantía mecánica que tiene la pieza es igual a 0,5, significa que la máxima carga axial que admite la pieza normalizada es este valor que aparece acá, ¿no? Si miramos el gráfico, ahí tenemos 0,6, ahí tenemos 0,8, por lo tanto este punto es aproximadamente 0,7. Por lo tanto, el momento normalizado sabemos que es igual a 0,7, el máximo, considerando que la cuantía colocada es 0,5. En este caso, fíjense bien, de esta fórmula es posible despejar P sub U. Conocemos F sub C', conocemos B, conocemos H, reemplazando nos da que P sub U es igual a 321.300 kilogramos fuerza. Esta es la carga axial que admite la columna, que acabamos de dimensionar, cuando el momento flector que actúa en ella es 0. Es importante hacer notar que de aquí en adelante, tanto en la pregunta B como hasta el final del ejemplo de cálculo, seguimos utilizando los valores estrictamente necesarios y no los valores finales de armado. Porque alguien podría pensar, bueno, la cuantía era 0,5, pero finalmente, si recuerdan, pusimos una cantidad de acero mayor, por lo tanto la cuantía podría variar. Bueno, te dejo el desafío de resolverlo de esa manera. Nosotros seguimos de aquí en adelante utilizando los valores en sentido estricto, es decir, los valores que arroja el cálculo. Veamos ahora la pregunta C. Considerando el caso hipotético que en la columna actúa el axial determinado en B, es decir, 321.300 kilogramos fuerza, y un momento flector máximo MU igual a 16,5 toneladas fuerza por metro, la cuantía ahora requerida es mayor o menor que la requerida para la situación original. Justifique su respuesta. Veamos el ábaco. Fíjense bien, acá está. En este caso, el P normalizado corresponde a la carga axial que acabamos de determinar en la pregunta B, que son los 321.300 kilogramos fuerza. El P normalizado, recordemos, era 0,7. Ahora bien, normalicemos el momento igual a 16,5 toneladas fuerza por metro.
Al normalizarlo nos queda 1.650.000, eso es llevado a kilogramos fuerza por centímetro, dividido por la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica por las dimensiones de la pieza 60 por 30 al cuadrado. Eso nos da que el momento normalizado es 0,12. Entremos entonces al abaco. 0,12, 0,7, el punto que corresponde es este. Tanto para esta coordenada como para esta, el valor, el punto que se grafica es este. Fíjense bien, en este caso corresponde una cuantía igual a 0,8, que es mayor que la cuantía igual a 0,5 que habíamos determinado en el caso A. Ahora bien, es importante mencionar lo siguiente, ¿no? La cuantía resultará mayor siempre que el momento vector sea mayor. Es decir, a medida que nos movemos en este gráfico hacia la derecha, es decir, aumenta el momento normalizado, es esperable que la cuantía mecánica también lo haga. Es decir, que la cuantía mecánica sea mayor. Salvo en un pequeño tramo, fíjense bien, entre 0 y 0,07 del momento normalizado, la cuantía de 0 no se ve alterada. Desde este punto hacia la derecha, la cuantía mecánica comienza a aumentar. Por otra parte, mucho cuidado porque con el axial, en la zona dúctil del diagrama, ocurre lo contrario. Fíjense bien, si yo tengo este axial y este momento normalizado, la cuantía que yo requiero para ese punto graficado es de 0,2. Sin embargo, para ese mismo momento normalizado, si aumenta el axial, la cuantía mecánica ahora es más baja. Conclusión, en la zona dúctil del diagrama, es decir, bajo la línea correspondiente a la falla balanceada, el axial es desfavorable, es decir, mientras mayor es el axial, menor es la cuantía mecánica. Ojo con eso al momento de determinar la cuantía mecánica que un elemento estructural requiere. El tema se normaliza cuando los axiales son mayores, es decir, el axial normalizado es mayor a la línea que corresponde a la falla balanceada. Ahí se cumple que a medida que aumenta el axial, aumenta también la cuantía mecánica. Mucho cuidado con ese tema. Finalmente veamos la pregunta D. Si no existe posibilidad de modificar la cuantía, ¿cuál es el valor o valores de la carga axial P sub U que debe actuar en la columna para que ésta resista adecuadamente el momento flector máximo MU indicado en C, es decir, 16,5 toneladas fuerza por metro? Veamos el ábaco. Todo se resuelve con el ábaco. Fíjense bien, la cuantía es 0,5, de acuerdo a lo que determinamos en la pregunta A. En este caso, el momento normalizado es MU, que es 1.650.000 kilogramos fuerza por centímetro, dividido por la resistencia al hormigón y las dimensiones de la pieza. Eso nos da un momento normalizado igual a 0,12. Si marcamos acá 0,6, 0,8, 0,10, esta línea discontinua justamente corresponde a 0,12, y proyectamos ese punto hasta intersectarlo con la curva de cuantía igual 0,5, obtenemos el P normalizado límite, que en este caso es igual a 0,56, es decir, este valor aproximadamente obtenido en el gráfico es 0,56. Entonces fíjense bien, si yo quiero que la pieza resista este momento flector, la carga P sub U se debe mover entre 0 y 257.040, que resulta de despejar P sub U de esta fórmula. Fíjense bien, para cualquiera de estos valores que adopte P sub U, la pieza resiste este momento flector. Si la carga axial es mayor a 257.040, me salgo hacia arriba y los requerimientos de cuantía serían mayores. Quedaría fuera del gráfico, por lo tanto la pieza, desde el punto de vista del diseño,
no resistiría adecuadamente los esfuerzos de flexión y axial que actúan en ella. Es importante insistir que en este caso, dada la pregunta, no es un único valor de P sub U, sino que es un rango. Vuelvo a repetir, porque para cualquier axial que actúe entre 0 y 257.040 kilogramos fuerza, el par de valores se inscribe bajo la curva de cuantía igual a 0,5. Solamente si se sobrepasa 257 toneladas aproximadamente, la pieza presenta problemas desde el punto de vista de su diseño. Realicemos una síntesis. Aplicamos el concepto de cargas de servicio y diseño. Aplicamos el concepto de resistencia nominal y de diseño. Aplicamos el método de dimensionamiento en rotura, en este caso, flexocompresión en hormigón armado. Analizamos conceptualmente el diagrama de interacción axial-flector. Es importante hacer notar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.